Hola, mi nombre es Cristal Denheyer, soy licenciada en Educación Mención Inglés de la Universidad de Carabobo y me encuentro cursando la maestría a distancia en Educación Superior, Mención Docencia Universitaria en la Universidad Fermín Toro de Cabudare, Estado Lara. Y me encuentro en este momento para hablar un poco acerca de el proceso de evaluación y sus elementos y sus fases, buscar integrarlos a ellos, tratando de romper un poco los paradigmas viejos, pero sin dejar de emplearlos, sin dejar de utilizarlos y hacer una evaluación mucho más efectiva para la actualidad, una evaluación educativa, por supuesto. Entonces, pues para no perder ningún detalle, yo tengo acá mis notas, mis apuntes que he realizado de acuerdo a mi investigación y las lecturas que hice, y será mi material de apoyo. Quisiera empezar pues por definir lo que es la evaluación, el cual se refiere más a la simple acción de estimar o calcular, calcular o señalar el valor de algo. En este caso pues del aprendizaje. Cuando yo quiero evaluar es porque quiero saber el valor de lo que se ha aprendido, de todo aquello que alguien tiene cognitivamente. Para que pueda darse este proceso de evaluación es necesario tener en cuenta que requiere de diversos elementos y fases, como ya lo dije, los cuales se diferencian entre sí. Los elementos no serán más que todo aquello que compondrá la evaluación previa su aplicación y planificación. Son todas aquellas preguntas que un docente se debe hacer para realizarla, como el para qué evaluar, qué quiero yo lograr yo con esta evaluación, qué evaluar, cuáles son los contenidos que yo voy a evaluar, cuándo evaluar, el momento preciso, si lo voy a hacer durante todo el proceso, si lo voy a hacer al final de cada contenido, si lo voy a hacer solo al final de un corte, etc. ¿A quiénes evaluar? Pues en este caso serán los protagonistas, los estudiantes, y cómo evaluar, escoger todas esas técnicas, esas estrategias adecuadas de acuerdo a lo que yo quiero evaluar y de acuerdo al grupo, pues no todos los grupos se les pueden aplicar las mismas evaluaciones. Entonces, de acuerdo, a medida que uno va conociendo a sus estudiantes, uno puede con mucha más efectividad hacer esto, lograr aplicar todos estos elementos. Y bueno, pues estos elementos permitirán al docente centrarse en la definición de su evaluación para luego ejecutar sus fases. Pero antes de este punto es necesario mencionar a Flores, quien en su libro refleja la necesidad de clarificar lo que verdaderamente es necesario evaluar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Él recalca que es de suma importancia definir antes de realizar una evaluación en realidad qué es importante evaluar y por qué y cómo lo voy a hacer. Entonces en este punto él dice que el docente se debe centrar en diferenciar la cognición de la metacognición, pues la cognición es simplemente esa adquisición de conocimientos, todo aquello que el estudiante aprende. Y luego la metacognición es el llevar a cabo, es el ejecutar en el momento indicado para la solución de tareas o de problemas, usar esa cognición para poder resolver esos problemas. A eso se refiere la metacognición, y Flores en este caso especifica que él considera que es necesario, y yo estoy de acuerdo con él, en que el docente se enfoque en la evaluación de esa metacognición, pues de nada sirve llenar las cabezas de conocimientos si luego no estamos seguros si esos conocimientos se podrán emplear, si el estudiante sabrá discernir de cuándo y cómo podrá emplear esos conocimientos. Entonces, en este caso se rompe con el paradigma del conductismo, pues normalmente uno espera una respuesta específica, una conducta específica ante unos estímulos específicos. Y casi siempre esto puede ser predecido por el estudiante si ya él conoce cuál es la técnica de todo este proceso. Entonces, si uno se enfoca como docente en la metacognición,
y uno manipula adecuadamente la evaluación, no podrá haber tal predicción de los estudiantes. Ellos solo tendrán que analizar, que reflexionar cómo voy a emplear yo mi cognición, todo lo que sé, para realizar y resolver lo que me están presentando. Entonces, en este caso, igual tendría que haber un estímulo como lo hay en el conductismo, pero se plantea, en este caso Flores, que sea un estímulo intrínseco, que sea algo interior, que los estímulos no sean exteriores. Y lo habla de interior, pues ese estímulo estará solo en la cabeza de cada quien. Será como una sed de querer saber más. Van a haber dudas, van a haber incertidumbres que harán que los estudiantes busquen tener mucha más cognición y por lo tanto construir su propio conocimiento, pues. Entonces yo encuentro bastante interesante esto, porque normalmente uno se enfoca en evaluar lo cognitivo, más no lo metacognitivo, y considero que hay que acabar con eso, porque en realidad lo importante uno se debe formar es para luego hacer en la vida, pues no nada más para saber. Uno tiene que ser formado para analizar, para reflexionar, para discernir y luego accionar. Igualmente en este proceso menciona a Flores que el docente será solo un orientador, un mediador para que el estudiante logre tener una autorregulación de la cognición y del aprendizaje. Y él, al mencionar autorregulación, cita a Piaget, en quien se refiere a lo que se refiere como autorregulación, a que es un proceso de compensaciones activas del sujeto en respuesta a las perturbaciones exteriores y de una regulación retroactiva. Estas perturbaciones exteriores, como ya lo mencionaba, se relacionan con el conductismo, el cual espera una respuesta ante un estímulo exterior. Y en este caso se busca que el estímulo interno, se busca que sea el interno, donde el estudiante alcance un nivel de inquietudes, incertidumbres, dudas, sienta sed de saber y conocer más, lo cual lleva a una búsqueda de más cognición y por consiguiente a la propia construcción del conocimiento. De esta manera se deja a un lado el conductismo, paradigma que puede estar sujeto a predicciones por parte de los estudiantes. Luego, debido a que los estudiantes por sí mismos van a desear formar su conocimiento, con el conductismo las conductas pueden ser definidas y por lo tanto la evaluación y el aprendizaje puede ser realmente significativo, ¿ok? Si nos basamos en esa metacognición y dejando a un lado el simple conductismo en la que los estudiantes pueden predecir qué se espera de ellos y en realidad no haya un resultado por un propio análisis, sino porque simplemente ya se sabe qué es lo que quieren de ti y para allá vas. Entonces, de esta manera, enfocándonos en esa metacognición, sería una verdadera estimación al momento de evaluar lo que el estudiante sabe, porque él pensará, bueno, pues qué es lo que sé y qué es lo que quiero, qué más puedo saber, qué necesito. Y así puede haber una continua autoevaluación, una coevaluación, porque también estará el trabajo en grupo, en donde él también podrá ayudar y colaborar con sus compañeros para realizar cierto tipo de coevaluación. Entonces, por lo tanto, Flores menciona que se debe definir lo que se enseña y posteriormente lo que se necesita evaluar en base a situaciones reales relacionadas con la vida de los estudiantes. Y esto es un aspecto muy importante, porque a veces los docentes nos olvidamos de relacionar los contenidos de nuestras asignaturas con la realidad de los estudiantes y de la carrera y del perfil de la carrera. A medida que algo sea más vivencial y más real, será más significativo, y siempre yo pienso que hay algún punto en la que los contenidos de nuestras asignaturas se prestan para esto. Y si en el momento de planificar no pensamos que no las hay, estoy segura que durante una clase surge, y uno como docente que puede improvisar, lo podemos relacionar en el camino, aunque no lo hayamos planificado previamente. La docencia está llena de sorpresas y podemos con mucha alegría y con mucha disposición improvisar situaciones que sean para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Y aquí me detengo para enfatizar esta importancia de relacionar la realidad con el salón de clases, así como también hacer reflexionar en el diseño de evaluaciones para que se ajusten más a la realidad de los estudiantes y a las diferencias entre ellos. Pienso que las evaluaciones deben ser diseñadas de manera tal que todos sean capaces de realizarlas efectivamente, que ningún estudiante se sienta limitado porque el interrogante no fue bien controlado o porque simplemente
en su vida jamás ha escuchado o ni siquiera ha leído acerca de algún aspecto que le puedan estar preguntando, o que le pidan hacer algo que él jamás ha hecho o jamás ha visto cómo se hace, o porque siente que según su formulación no puede definir lo que piensa. Las evaluaciones deben ser en amplio espectro realizadas con un alto grado de control en el tipo de preguntas y lo que se quiere lograr con ellas, y por consiguiente durante su análisis permanecer con mente abierta para comprender la realidad de cada respuesta, que será según la cognición y metacognición de cada quien, pues cada quien en su vida y en su cabeza tiene una realidad y cada quien la vive diferente. A este nivel toman lugar las fases de la evaluación, donde se debe definir el objetivo a evaluar, la primera fase. Luego se planifica tomando en cuenta diseños, técnicas e instrumentos, todo adaptándolo a la realidad de los estudiantes. Se supone que nosotros, a medida que más estamos con un grupo, más lo podemos ir conociendo y podemos adaptar todo esto mucho mejor a ellos, a sus necesidades, a su realidad. Después se ejecuta, que es cuando yo aplico esta evaluación. Posteriormente se analiza esta evaluación, que es cuando uno dice que las corrige, y finalmente se toma la decisión final si la evaluación fue efectiva o no, si se requiere de otra evaluación, si es necesario cambiar la técnica, etc. De esta manera el docente podrá poner en práctica el proceso tomando en cuenta todo lo antes mencionado y efectivamente evaluar a sus estudiantes, nunca olvidando que es un proceso abierto a cambios. Nunca nos limitemos, yo pienso que un docente nunca se debe limitar y estar durante 30 años en toda su carrera evaluando de la misma manera. Esto yo lo considero imposible. Debemos romper ese paradigma de la rutina, de lo cotidiano, de lo tradicional, pienso yo. Los conocimientos están en continuo avance, la información puede todos los días cambiar y bueno, pues nuestras técnicas y estrategias también. Enfatizo nuevamente en esos estímulos internos que debemos nosotros estimular en nuestros estudiantes, que debemos nosotros tratar de abrir mucho más esos estímulos en ellos para que tengan esa sed de buscar más, de querer saber más, y ellos puedan discernir en qué es lo que saben, qué no saben, qué desean para con ellos y relacionarlos con sus conocimientos. Bueno, pues este es todo mi aporte. Muchas gracias. Espero sea de su agrado.